Efesios capítulo 4, empezando versículo 1. Vamos a estar leyendo versículo 1 hasta versículo 6 en Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta versículo 6 como texto de esta mañana. Y esta mañana quiero predicar un mensaje que tiene el título Solamente hay uno. Voy a explicar un poquito más sobre eso. Solamente hay uno. Vamos a empezar en versículo 1. La palabra de Dios dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria sea el Señor. Vamos a orar. Señor, te entregamos este mensaje en tu mano. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada persona, que cada uno pueda tener su mente y corazón abierto a este pasaje, esta gran doctrina para nosotros. Te pido, Señor, que tú me ayudes, que solamente las palabras que yo hable son palabras tuyas, que tú me des el poder del Espíritu Santo esta mañana. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Antes que yo empiezo a este pasaje que vamos a mirar, yo siempre cuando tengo tiempo durante la semana, yo oigo diferentes predicaciones, a veces para ayudarme con un pasaje. Tengo unos predicadores específicos que a mí me encanta oír, y yo, si tengo tiempo, paso oyendo predicaciones de ellos. Pero hay 3 diferentes predicaciones que yo solamente quiero mencionar esta mañana, de predicadores o pastores que ellos predican. Y muchos de ustedes han oído diferentes predicaciones, como voy a mencionar, como número 1, las predicaciones de historias. A veces hay pastores, hay predicadores que se paran acá frente y empiezan a predicar una historia o mencionan una historia y cogen mucho tiempo del mensaje solamente en una historia. Y muchos dicen: pastor, predicador, qué buen mensaje tú diste hoy. Pero solamente es la historia y no tenía base en la Biblia, no enseñó doctrina, solamente fue una historia bonita. Hay predicaciones que solamente es de emoción, para que nosotros lo sentimos bien, para que nosotros podamos llorar. No estoy diciendo que esto no es mal, pero hay predicaciones para emoción. Qué buena predicación tú diste hoy, estaba llorando. Pero las predicaciones no tienen base en la Biblia, no hay versículos que usan, y decimos que era una buena predicación. Pues hay una predicación en cual a mí me gusta predicar, y es la predicación de doctrina. Que cada vez que cada persona que se para acá frente y predica, que la predicación es doctrina y es la palabra de Dios. Amén. Que tú puedes decir: pastor, gracias por el mensaje, porque el versículo que tú usaste, como tú explicaste el mensaje, fue una gran bendición para mí. Y esta mañana yo quiero predicar doctrina. Que cuando tiempos difíciles vengan en nuestra vida, las historias que a veces nosotros hablamos y pasamos mucho tiempo diciendo, no significa nada, pero la palabra de Dios nos ayuda en esos tiempos difíciles. Yo quiero, como dije, que tú te recuerdes mis mensajes, los mensajes que predicamos, no por las historias, no por las bonitas palabras. Yo quiero que tú te recuerdes los versículos que te ayude a ti cuando Satanás está tocando tu puerta, y tú puedas recordar
las doctrinas, que tú puedas recordar los versículos que nosotros hablamos. Yo quiero que mis palabras sean una bendición, que la palabra de Dios sea bendición en tu vida. Nosotros hoy en día tenemos que predicar más la verdadera palabra de Dios, porque estamos viviendo en un tiempo donde nuestros esposos, donde nuestras esposas, donde nuestros padres, donde nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos están en el camino para el infierno. Y nosotros no estamos haciendo nada. Es posible que haya un vecino o una familia en su hogar que tú conoces y sabes que no conocen a Cristo. Están testificando a ellos, están compartiendo el evangelio a ellos para que ellos también tengan la misma oportunidad. Estamos viviendo un tiempo donde no importa a los cristianos que si tenemos una relación con Dios o no. No hay temor de Dios. En el mundo que nosotros vivimos, muchos cristianos no tienen temor de Dios. Queremos hacer lo mínimo para el Señor. No queremos dar nuestro diezmo. No queremos servir al Señor. No queremos leer la Biblia. No queremos orar. Y después decimos que nosotros somos cristianos. Y no hay temor para el Señor. Ese es el mundo en cual nosotros estamos viviendo hoy. Ese es como muchos de los cristianos están viviendo, como si no le importa nada, sin el temor de Dios. Y estamos enseñando a la próxima generación a vivir en esa misma manera que nosotros estamos viviendo, sin temor. Y ellos, los jóvenes, están aprendiendo de nosotros cómo vivir. ¿Qué nosotros estamos enseñando a los jóvenes? La próxima generación. ¿Qué ellos están aprendiendo de ti? Imagínate ahora la generación de los jóvenes, de los niños de ellos. Si ellos no aprenden el temor de Dios, si ellos no aprenden la importancia de ir a la iglesia, si ellos no aprenden la importancia de tener una relación con el Señor para leer la Biblia, ¿qué ellos le van a enseñar a sus niños? Ellos van a ser peor. No van a tener temor del Señor. Iglesia, yo quiero que tú entiendas que Dios pueda venir hoy. Y muchos cristianos están viviendo como si no importa. Como si es algo que va a pasar en los próximos 100 años. Que todavía tiene tiempo. Que pueda vivir en el mundo ahora, porque el Señor no viene en 20 o 50 años. Y cuando llegue ese tiempo, pues después yo me arreglo mi vida. Y hoy puede ser el último día. Muchos cristianos no tienen miedo de ver a Dios cara a cara, a dar cuenta por cómo está viviendo su vida. Y nosotros aquí predicamos doctrina, predicamos solamente la Biblia, porque yo quiero que tú estés preparado para el juicio. Yo quiero que Dios diga de cada persona aquí esta mañana: bien, buen siervo y fiel. Amén. Yo quiero que Dios diga: esa iglesia, Nueva Vida, está en fuego para mí. Que ellos quieran servirle a mí. Que hagan una relación con los cristianos, los miembros de esta iglesia. Yo quiero que tú obedeces la palabra de Dios, para que Dios te dé bendiciones para ti y para tu familia. Vamos a recibir bendiciones de la palabra de Dios esta mañana. El título que yo dije: solamente hay uno. Qué bueno que solamente hay un Luis Cuadrado, ¿verdad? Amén. Sí, gracias, Evelio. Sonia dice esto lo mismo, y Visita está hablando. Qué bueno que solamente hay uno de ellos, de él. Imagínate si habían dos o más. Solamente hay una iglesia bautista, Nueva Vida. No hay ninguna iglesia en este mundo como nosotros. Iglesia, solamente hay un libro
inspirado, la Biblia. Solamente hay un color que Dios prefiere más que cualquier otro color, que es amarillo. Eso es bíblico. Por eso el sol es amarillo. Cuando hizo el sol. Podía ser rojo, podía ser azul. Cogió amarillo. Solamente nosotros tenemos un corazón. Solamente hay un camino para el cielo. Solamente hay un Dios. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Podemos seguir con esta lista. Y esta mañana yo te quiero enseñar que Pablo, inspirado por Dios, nos enseñó 7 cosas en este pasaje que solamente hay uno de ellos. Primeramente vamos a ver el contexto. Yo antes de mirar un pasaje casi siempre doy unos detalles de contexto de pasaje, porque es importante de antes nosotros, y ojalá que ustedes practican lo mismo. Antes de leer un versículo tenemos que entender quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, qué propósito, para que podamos entender el pasaje. Sabemos que Pablo en este libro de Efesios, él escribió este libro a los cristianos de la iglesia en Efeso durante que estaba en la cárcel en Roma. Pero esta carta sabemos que probablemente llegó a todas las iglesias que estaban alrededor de la iglesia de Efeso también. Sabemos que Pablo escribió 4 libros en el Nuevo Testamento durante el tiempo que él estaba en la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Sabemos que durante el tercer viaje misionero de Pablo, él se quedó en esta iglesia en Efesios por 3 años predicándole a ellos, enseñándole a ellos. Sabemos que Pablo probablemente escribió esta carta de Efesios 30 años después que Jesús resucitó. Si queremos leer más de esta iglesia y cómo Dios o cómo Pablo hizo durante ese tiempo, pueden ir a Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20, donde leemos sobre esta iglesia. Sabemos que cuando Pablo se fue de esta iglesia, Timoteo tomó la iglesia como pastor. En capítulo 4, Pablo da a la iglesia grandes doctrinas y una exhortación de unidad que nosotros vamos a ver. Vamos a entrar y estudiar nuestro texto esta mañana. Pablo empieza en Efesios capítulo 4, en versículo 1, empieza diciendo: yo pues preso en el Señor. Ahora, cuando Pablo dice preso en el Señor, significa que él estaba en la cárcel por la causa de Cristo, por parándose firme en el Señor. Y Pablo, durante que estaba en la cárcel, él reconoce que otros no le pusieron a él en la cárcel. Dios le puso ahí por una razón. Pablo estaba en la cárcel porque eso fue la voluntad de Dios, la voluntad del Señor para él en ese tiempo. A veces nosotros pensamos en nuestra vida: ¿por qué yo estoy pasando estos tiempos difíciles en mi vida? Y Dios permitió por una razón en su vida para que tú estés en ese lugar pasando esa tribulación por una razón. Y Pablo entendió eso, entendió que él no hizo nada malo para entrar en la cárcel, que está ahí porque Dios lo permitió y Dios quería que esté ahí en ese momento. Y por eso él habla en Filipenses sobre teniendo gozo en medio de tribulación, en medio de estando en la cárcel, tenía gozo porque él conocía que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, le decimos a Dios: gracias porque yo estoy pasando por esto ahora? Sabiendo que Dios tiene un propósito para tu vida, algo para nosotros aprender. Después en versículo 1 Pablo dice: que ande como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados. Que ande como un cristiano que le sigue a Dios, que guarde sus mandamientos. Qué exhortación para nosotros esta mañana, iglesia. Dios quiere que cada uno de nosotros andemos o vivimos nuestra vida o esta vida como es digno de la vocación que nosotros fuimos llamados. Nosotros que recibimos a Jesucristo como Salvador, la Biblia dice que somos llamados hijos de Dios. Nosotros como cristianos somos llamados a vivir en Cristo. Cristianos, esta mañana estamos viviendo la vocación con que fuimos llamados. Estamos cumpliendo, estamos imitando a Dios, estamos fiel a Dios, estamos obedeciendo a Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos testificando de Dios, estamos dedicados a la obra de Dios, estamos teniendo una relación con el Señor. Si no, tú no estás cumpliendo la vocación en cual Dios te llamó a ti como cristiano. Y es interesante que Pablo pone eso aquí en este versículo, porque si Pablo puede andar en la vocación cual Dios le llamó a él, en medio de toda la tribulación que él ha pasado y ahora en la cárcel, yo creo que nosotros podemos también andar como Dios nos llamó a nosotros como cristianos. Mira versículo 2. Versículo 2 dice que debemos vivir nuestra vida como cristianos, dice, con toda humildad y mansedumbre, escuche bien, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nuestro trabajo como cristianos, Pablo nos dice que debemos soportar con paciencia los unos a otros en amor. Cristianos, ¿tú estás haciendo eso esta mañana? ¿Estás soportando con paciencia unos a otros en amor? Mira versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Pablo dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo les anima a tener unidad entre los cristianos, entre la iglesia, sabiendo que a ese tiempo la iglesia tenía gentiles, tenía judíos, y sabiendo que habían diferencias entre ellos. Que la iglesia de Efesios y que nuestra iglesia estén unidos, como dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Iglesia, no es bueno cuando dentro de la iglesia no hay unidad. Cuando no hay unidad en la iglesia, eso no le agrada a Dios. Y eso tiene un impacto negativo entre nosotros. Eso tiene un impacto negativo a otros que visitan nuestra iglesia y ven que no hay unidad en la iglesia. Jesús dice en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesús. Yo sé que hay diferencias en la iglesia, porque todos no somos igual. Cada persona es una persona diferente y vamos a tener iglesias, todas iglesias, no solamente de nosotros,
todas las iglesias van a tener diferentes pensamientos. Pero debemos de tener unidad en las cosas espirituales porque nosotros tenemos el mismo Dios. Y cuando no hay unidad en la iglesia es porque estamos mirando a nosotros mismos y preocupados en nosotros y que no me gusta a mí, en vez de nosotros enfocándonos en que Dios quiere para la iglesia. Y debemos tener unidad por la paz que tenemos en Jesucristo, y cuando hay unidad hay paz. Eso que Pablo está enseñando a nosotros en este versículo. Pero antes que nosotros tenemos unidad en la iglesia, antes que nosotros tenemos unidad con otros, es importante que nosotros tenemos unidad con el Señor primero. Y muchas de las razones en cuales no hay unidad en la iglesia o en otros cristianos es porque nosotros no tenemos unidad con el Señor. No tenemos una buena relación con el Señor. Y eso causa que no hay unidad entre otros cristianos, no hay unidad en la iglesia. Y tenemos que tener eso primero. Ahora no diga que el pastor está predicando unidad porque algo pasó. Yo estoy predicando lo que Pablo está enseñando a nosotros en la iglesia. Que debemos tener unidad. Y estoy sacando una aplicación para nosotros entender que nosotros como iglesia necesitamos unidad entre los cristianos. Necesitamos unidad en dentro de la iglesia. Porque eso que Dios quiere para nosotros. Ahora vamos a ver las 7 cosas que Pablo nos enseña en este pasaje, que solamente hay uno de ellos. Versículo 4. Empieza diciendo un cuerpo. Solamente hay un cuerpo en Cristo que es la iglesia. La palabra cuerpo en la Biblia significa de la iglesia, habla de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Nosotros trabajamos como un cuerpo. No todos pueden hacer la cabeza, pero necesitamos a todos trabajando, haciendo su parte en la iglesia para que este cuerpo pueda funcionar. Y si la mano no está trabajando, si una persona no está haciendo lo que tiene que ser en la iglesia, afecta el cuerpo completo. Y si no hay unidad en la iglesia, la mano puede estar haciendo algo que no debe de hacer. Y esa mano está afectando el cuerpo y está afectando cómo la iglesia funciona. A veces hay partes del cuerpo que no quiere trabajar. Y algunos lo sienten esta mañana. Hay parte del cuerpo por su salud que no quiere trabajar, no quiere hacer su trabajo. Y las otras partes del cuerpo, las otras partes le dicen a la mano que ayude. Y la mano dice, no, ese trabajo de la cabeza. Deja que él lo haga. Y ahora la cabeza o otra parte del cuerpo está haciendo su trabajo y está haciendo el trabajo de la otra parte del cuerpo, porque la otra parte, la pierna, el brazo no quiere hacer su trabajo. El cuerpo necesita unidad para que el cuerpo pueda funcionar. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, Pablo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Iglesia, nosotros tenemos que trabajar en unidad en la iglesia como un cuerpo. Dios haciendo obviamente la cabeza
de este cuerpo, de esta iglesia. Mira número 2. Versículo 4 dice un cuerpo, después dice un espíritu. Solamente hay un espíritu, que es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros como cristianos. El Espíritu Santo que tú tienes, yo lo tengo también como un cristiano. Yo no tengo otro Espíritu Santo que tú. Como cristianos tenemos el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. No hay dos. Hay un cuerpo que es la iglesia. Hay un espíritu que vive en la iglesia, que es Dios o el Espíritu Santo, que es la misma persona que vive en nosotros. El Espíritu Santo da vida a la iglesia, da vida a nosotros, le da unidad en la iglesia. Sabemos que la iglesia no es un club, es un cuerpo vivo, es un cuerpo que siempre está creciendo. Y este cuerpo que crece va a crecer por medio del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros como cristianos. Mira número 3. Un cuerpo y un espíritu. Número 3, una esperanza. Versículo 4. Pablo dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Iglesia, solamente hay una esperanza y es en Cristo Jesús. La razón que nosotros tenemos la misma esperanza que es en Cristo es la razón que nosotros debemos tener unidad entre nosotros. Nosotros esperamos estar en el mismo cielo. Tenemos la misma esperanza que después de la muerte hay vida eterna en el cielo si nosotros tenemos a Jesucristo como Salvador. En la tierra en cual nosotros vivimos hay diferentes esperanzas. Hay esperanza de los placeres de este mundo. Hay esperanza en otra persona. Hay esperanza en otros dioses. Otros dioses que no es el verdadero Dios que nosotros servimos. Y la esperanza que el mundo ofrece no es la esperanza de unidad. Solamente hay una esperanza que es la resurrección de los muertos. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo también dice en Colosenses capítulo 1, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pedro dice en capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros los cristianos. Amén. ¿Está conmigo? Mira el número 4. Versículo 4 dice un cuerpo, un espíritu. Vemos una esperanza. Versículo 5 dice un Señor. Hay un Señor que es el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. El Salvador de este cuerpo, a quien nosotros profesamos, a quien nosotros servimos, a quien nosotros obedecemos. Él es el mismo Señor para todos. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea grande o sea pequeño, ese es el mismo Señor.
Mira número 5. Versículo 5 dice un Señor. Después dice, Pablo dice, una fe. Hay solamente una fe que es en Dios. Esa fe no es una religión, esa fe es una relación con el Señor Jesucristo. La fe es Jesucristo. En Jesucristo significa que confiamos en Él para toda su vida. Y todos los cristianos creen en esa misma fe. Solamente hay una fe. Número 6. En versículo 5 dice un Señor, una fe y dice un bautismo. Hay un solamente bautismo que es por inmersión. No es el bautismo de echando un poco de agua en la cabeza de un bebé. Eso no es el bautismo. Eso nunca se habla en la Biblia. Pero habla del bautismo en cual Jesús hizo para ejemplos para nosotros. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Juan Bautista. Mira número 7. Vamos a leerlo de versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, y versículo 6, un Dios y Padre de todos. Gloria a Dios que hay un solamente Dios, el Padre de todos, le dice la Biblia. Pero qué maravilloso cuando dice en versículo 6 que nuestro Dios es un Dios de todo, es un Dios que está sobre todos y por todos y en todos. Y ese es el Dios que nosotros servimos como cristianos. Este versículo tiene la palabra todos 4 veces. Esto nos dice a nosotros qué grande Dios es. Qué grande es mi Dios. Qué grande es tu Dios. También nos enseña unidad. Dice de todos. Dice sobre todos. Por todos. En todos. Nos enseña a nosotros unidad. Este versículo nos dice que hay un solo Dios. Nos dice que un Dios soberano sobre todo, un Dios trascendente, es un Dios omnipotente, es un Dios de omnipresencia. Y lo que Pablo le quiere decir a nosotros es que cuando somos todos los miembros en un mismo cuerpo, partícipes de un mismo espíritu, expectantes de un solo esperanza, que tiene un solo Señor y Salvador en común, una sola fe y creencia, uno en el mismo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y uno el mismo Dios y Padre en Cristo. Eso nos ayuda, como dice en versículo 3, a guardar la unidad de espíritu en vínculo de la paz. Todos estos 7 demuestran a nosotros unidad. Solamente hay uno. Esta mañana yo quiero que todos entiendan que Pablo nos enseña que hay 7 cosas que solamente hay uno. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Amén. Esto es una doctrina
importante para nosotros entender como cristianos. Iglesia, manténgase firme en la palabra de Dios y no deje que nadie te enseñe nada que no está en la Biblia. Dios nos quiere enseñarnos en este pasaje de unidad. Iglesia, ¿qué tú estás haciendo para ayudar, para apoyar unidad en esta iglesia? Ojalá que tú no es una persona que no está haciendo o no está ayudando o que está afectando la unidad de la iglesia. Vamos a hacer nuestra parte en este cuerpo en la iglesia. Vamos a todos hacer nuestro trabajo para que este cuerpo tenga unidad y haga el trabajo que Dios tiene para nosotros, Iglesia Bautista Nueva Vida. Todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que participar en el ministerio. No todos van a ser maestros. No todos van a tener un ministerio de liderazgo en la iglesia. Pero hay trabajos pequeños que todos tienen que cumplir o otros tienen que cumplir, que es importante en el cuerpo de Dios, en la iglesia. Hay personas en la iglesia que hacen trabajo que otros no ven, pero es parte del cuerpo y ayuda al cuerpo a tener unidad. Hay personas que compran el agua que nosotros bebemos cada domingo, cada servicio. Hay personas que limpian, hay personas que recogen. Y es parte del trabajo de todos nosotros como un cuerpo, todos haciendo su trabajo para nosotros tener unidad en la iglesia y todos hacer nuestro trabajo en este cuerpo. Dios nos dio a cada persona cristiana un don para la edificación de la iglesia local. ¿Está usando el don que Dios te dio a ti para esta iglesia, para edificar esta iglesia? Dios tiene un trabajo para nosotros, para llevar el evangelio para todos que están aquí en Mayagüez, alrededor de nosotros. Y tenemos que hacer ese trabajo. Iglesia, yo quiero que tú entiendas que Pablo nos dice que es solamente a uno. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos. Y ese es el Dios en cual nosotros vivimos como cristianos. ¿Cuánto dan gracias a Dios que tenemos uno? Tenemos un Dios que nosotros vivimos. Nosotros tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto, resucitó de los muertos. El Dios que nosotros vivimos es el creador de este mundo. Y nosotros como cristianos tenemos el privilegio de hablar con el creador de este mundo en cualquier tiempo que yo quiera. Y Él va a estar disponible. Él va a estar ahí escuchando las peticiones mías. Y Él va a contestarlo en su tiempo. Gloria a Dios que tenemos un pasaje como aquí, en Efesios capítulo 4, que Pablo nos enseña unidad. Que debemos tener unidad en la iglesia y nos enseña la unidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar en oración pidiendo a Dios que nos ayude a tener unidad en la iglesia, que nos ayude a hacer nuestro trabajo que Dios tiene para nosotros en la iglesia, que como cuerpo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Todos con sus ojos cerrados, nadie mirando. Yo quiero que tú ores a Dios y le diga a Dios, Dios, ayúdame a ayudar que nosotros podamos tener unidad en esta iglesia. Ayúdame, Señor, para hacer mi parte como cristiano, como miembro de esta iglesia, hacer mi parte para que nosotros podamos tener unidad en esta iglesia. Señor, gracias por este pasaje en Efesios capítulo 4. Gracias, Señor, porque Pablo, inspirado por Dios, nos enseña que debemos tener unidad
entre nosotros, entre la iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos estos versículos que nos enseñan doctrina importante que nosotros debemos entender. Gracias, Señor, porque solamente hay un cuerpo, la iglesia. Gracias, Señor, porque solamente hay un Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias, Señor, porque solamente hay una esperanza que se encuentra en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque solamente hay un Señor. Gracias, Señor, porque solamente hay una fe, un bautismo. Gracias, Señor, porque hay un Dios y Padre de todos. Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Gracias porque servimos un Dios vivo, creador de este mundo. Si tú estás aquí esta mañana y no conoces ese mismo Dios en cual nosotros servimos, el creador de este mundo, y tú dices esta mañana, yo no estoy seguro que si Dios viene hoy, que yo estoy preparado. Yo quiero tener ese mismo Dios que la Biblia habla. Hay una persona esta mañana que dice, yo no conozco a Jesucristo como Salvador, pero yo quiero tenerlo en mi vida. Yo quiero recibirlo como mi único Salvador. Yo quiero servir a ese Dios de la Biblia. Hay una persona así esta mañana. Cristianos, vamos a trabajar como una iglesia en unidad. Vamos a todos hacer nuestro trabajo, todos hacer nuestra parte para que podamos cumplir el propósito de Dios para esta iglesia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario por nosotros.